Hola Carolina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, profesor. Hola Carolina, ¿cómo estás? Aquí estamos. Ay, está como que da con problemas con la señal. Desde ayer empezó con. Se corta, todavía muy bien, pum, se corta la clase. Ok, vamos a esperar unos minutitos, pues ya, espérame 2 o 3 Ya, minutitos. está bien. Voy a recargar mi café, vuelvo al tiro. Sí, también. Yo voy a poner colocar los audífonos.
Ya chiquillo, ahora sí, gracias por la espera. En la clase anterior nos atrasamos, pues así que terminé como a las 8:39. Sí, me terminé, me conecté acá al tiro, pues no, tenía que darle comida a mis gatos. Andaba molestando ahí. Ya estamos ok. Vamos. ¿Hay alguien que se venga recién integrando al curso de esta semana? No, ninguno. Ya, pues entonces vamos a continuar. Eh, ya en 2 semanas más deberíamos entregar el trabajo. No les voy a mostrar la pauta ahora, se la voy a compartir y a la noche o más tarde mañana les voy a subir la pauta y el PowerPoint que vamos a ver ahora. Voy a hacer clases primero y al final dejamos los últimos 20 minutos o media hora más o menos para que podamos, para que ustedes puedan mostrar sus trabajos los que quieran, ¿les parece? Ya, profesor. Ya. Silvia, tendría que revisar la lista, pues si me dais un segundo. De la sección 81. Buenas noches, profesor. Disculpe. Hola, buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias. Consulta, ¿sabe qué? Mira, tengo un dilema. Estoy con tope de horario ¿Ya? y creo que muchos compañeros están en la misma situación porque de hecho estoy con el computador y entré por el teléfono a esta clase. Estoy de los dos lados. De las dos clases, En las dos clases, justamente. tienes dos oídos, pues uno para cada profe. Así es. Entonces no sé qué irá a pasar porque hay varios que están en la misma situación. A lo mejor por eso la cantidad de participantes. Yo pensé que se habían aburrido de mí, el profe fue, me dijeron, te necesitaron 7 nomás apenas. No, yo creo que ese es el problema, profe. No, en el otro paralelo pasó lo mismo, por eso también preguntaba si había algún alumno nuevo, porque también en el otro paralelo pasó lo mismo, llegó gente nueva, muchos tenían choque de horario. No, Sí, ante eso yo no tengo nada que hacer en realidad, pues no claro, no, sí lo entiendo. empatizo contigo y todo, pero no tengo nada que hacer, pues solamente te puedo decir que las clases quedan grabadas, ya, y que lo veas con la directora, pues. Sí, Yo, no, sí se han enviado miles de correos, pero no hay solución. yo obviamente tengo toda la flexibilidad también, entiendo que no se conecten y todo, así que me quedo tranquilo mientras vean los videos. Ajá, ya, no habría problema entonces. No, ninguno. Ya, gracias, profe. Vale. Silvia también me habló por el chat. Silvia Cifuentes. Buenas noches, profe. Sí, estoy en lo mismo que mi compañera que habló recién. Ando dando bote todos los enlaces porque todavía no me arreglan el horario. Silvia, no te tengo en la lista. Por lo menos en el Oh, paralelo pucha. 81, en la sección 81 que está ahora, no aparece. Pero yo te recomiendo que te quedes nomás, pues si ya te Sí, me conectaste. voy a quedar nomás, profe. Sí, me voy a quedar nomás. Gracias, profe. Ya, vale. ¿Algún alumno nuevo? Repito la pregunta, ¿no? Todos estuvieron la semana pasada.
Ya, vamos entonces con la clase, pues, partamos. Vamos, voy a proyectar, ¿vale? Ahí estamos. Estas diapositivas que vamos a ver ahora son un poquito antiguas ya, así que tienen una tecnología ahí bien de principio de siglo, ¿ya? Pero se entiende la lógica. Bueno, primero es que lo que entendemos nosotros como lógica de proyecto o método ingenieril, nosotros cuando hablamos de lógica de proyecto o de método ingenieril, estamos hablando de una serie de pasos o de etapas o de una secuencia lógica a partir de la cual nosotros vamos a identificar un problema y vamos a proponer una solución que la vamos a poner en marcha esa solución. ¿Ya? Entonces, el método ingenieril parte siempre identificando un problema. Eso es lo más importante de esta unidad, chiquillos, que entiendan que no podemos intervenir algo que no conocemos. Por lo tanto, el primer paso o etapa de todo proyecto es identificar el problema. ¿Ya? Entonces, primero vamos a identificar el problema y en segundo lugar, vamos a recopilar toda la información necesaria que nos permita conocer mejor ese problema. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas de ese problema? ¿Cuáles son las consecuencias de ese problema? ¿Quiénes son las personas afectadas? ¿Cómo las afecta? ¿Ya? Entonces vamos a recopilar toda la información sobre el problema primero. Yo les decía, el otro día les decía la frase, enamórate del problema, no de la solución. Generalmente cuando nosotros hablamos con alguien que nos va a decir que va a poner un negocio, esa persona no nos habla del problema que va a solucionar, sino que generalmente nos habla de la solución que va a hacer, ¿cierto? No, voy a poner un negocio de venta de X cosas. Bueno, ese negocio debería ser la expresión de una solución a un problema, ¿ya? Pero en realidad muy poca gente identifica el problema al momento de armar un emprendimiento, sino que muchos se van de una a la solución. Profe, voy a diseñar tal cosa. Bueno, calma un poco, ¿cuál es el problema primero? Después vemos la solución, ¿ya? Ya, entonces identificamos el problema, recolectamos información sobre ese problema para conocernos más a fondo y en tercer lugar vamos a preguntarnos por las soluciones. Es muy importante preguntarnos eso. ¿Cómo se soluciona? ¿Qué solución existe para poder solucionar el problema que hay hoy día? ¿Cómo se ha solucionado ese problema hasta el momento? Quizás vamos quizás a identificar un problema que ya tiene solución, po, y que esa solución sea muy al alcance de todos y muy efectiva. Entonces tenemos que preguntarnos qué soluciones existen hoy día. ¿Ya? Y una vez que miro lo que ya existe, ahí recién doy paso a diseñar la idea de solución, ¿ya? Ahí recién damos paso para nosotros proponer la idea primero de una propuesta nueva, de una solución, ¿ya? Generalmente aquí lo vamos a ver más ratito, pero lo que hacemos acá es que tratamos de identificar por lo menos tres propuestas, tres soluciones. Y luego en el punto 5 vamos a evaluar esas soluciones y quedarnos con la más óptima. La más óptima puede ser la más barata, la más rápida, la más sostenible en el tiempo, por ejemplo, la que logre la mejor satisfacción de los clientes. Entonces, de acuerdo al diseño de la solución que yo haga, vamos a evaluar, vamos a contrastar esos diseños y vamos a seleccionar la mejor opción. ¿Ya? Una vez que diseñamos y seleccionamos esa opción,
preparamos ya todos los informes, los planos, las especificaciones, todo el reporte de esa solución. Ya, alguna vez quizás ustedes han escuchado a un ingeniero que nos habla de la memoria de cálculo. Nos dice, no, tengo que hacer una memoria de cálculo. Bueno, la memoria de cálculo, justamente la memoria es eso, ir hacia atrás, hacer un retrospectivo y recolectar, ¿verdad? Toda esa información, toda esa evidencia que nos permita mostrar cómo fue el proceso de crear la solución, cómo se fue diseñando y se fue implementando esa solución, ¿ya? Hasta que finalmente esa solución que nosotros creamos o que proponemos ya puede ponerse en marcha, ya puede empezar a elaborarse, a diseñarse esa solución. Bueno, como decíamos, todo esto parte con la problemática, parte con el problema, ¿ya? ¿Qué es el problema o por qué es importante el problema? Porque nos permite definir qué es lo que debe hacer la solución, cómo debe funcionar la solución, cómo debe operar la solución, va a depender de cómo sea el problema. Entonces, si no tenemos identificado el problema, la solución va a andar por cualquier lado, po. Solo voy a lograr generar, crear, inventar una solución efectiva en la medida que conozca el problema. Si conozco bien el problema, voy a poder inventar una solución acorde a ese problema. Esa es la lógica. Este problema o problemática parte de una necesidad de orden superior, que generalmente va a tener una empresa o una organización, un grupo de personas, también puede ser una comunidad, ¿cierto? Entonces, ese grupo o esa población va a tener una necesidad, que es una necesidad, ¿verdad? Imperiosa. Es algo que hay que hacer, ¿cierto? Para la subsistencia, para el bienestar, para el equilibrio, pero es algo que hay que hacer. Es una necesidad de orden superior, algo que hay que hacer y que va a incluir a toda esta población, a todo este grupo de personas. Ahora, esta necesidad de orden superior la podemos dividir en necesidades que son más pequeñas. La necesidad uno y la necesidad 2 en este caso. Entonces, si yo junto la necesidad uno y la sumo a la necesidad 2, el resultado va a ser la necesidad de orden superior. Entonces, acá vamos a decir, es necesario tal cosa. Ahora bien, chicos, las necesidades se transforman en problemas. Cuando yo me pregunto cómo soluciono esa necesidad o cómo logro satisfacer esa necesidad, ahí estoy pasando la necesidad a un problema. Entonces la necesidad va a tener varios problemas. En este caso, ¿cierto? La necesidad se divide en el problema uno, en el problema 2 y en el problema 3. A su vez, el problema uno está relacionado con el problema 2. Y el problema uno también está vinculado con el problema 3. O sea, así de complejos son los problemas, más aún en la sociedad. Acá estamos hablando del problema desde un punto de vista ingenieril. Es complejo el problema porque está todo relacionado más aún en la sociedad. Entonces, cuando tenemos un problema, ya empiezo a pensar en la solución, ya no en la necesidad, sino que justamente cómo logro satisfacer esa necesidad. ¿Cómo logro dar atención a esa necesidad? Resolver esa necesidad. Ahora bien, chiquillos, este problema, o cuando yo me pregunto cómo puedo, lo que voy a hacer es pasar del problema a la solución. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo puedo? Cuando me pregunto cómo puedo, ya estoy pensando en cómo lo puedo resolver. Y cuando estoy pensando en resolver el problema, ya estoy hablando de la solución, de la solucionática, como les decía yo recién. ¿Ya? Ahora, para que
para que esta solución resulte, es muy importante tener claro cuáles son las funciones, es decir, las acciones que debe lograr esta solución que vamos nosotros a crear, po, ¿cierto? ¿Cómo puedo? Y ahí viene la función. ¿Qué función debe cumplir la solución? Ya que esas funciones que debe cumplir la solución pasan a ser en proyectos la especificación técnica. ¿Qué va a ser la especificación técnica? Va a ser toda la especificación de cómo va a ser la solución que ustedes van a implementar. Pero a la vez, los proyectos o las soluciones no solamente tienen funciones, no solamente tienen que cumplir con algunas acciones las soluciones, sino que también tienen algunas restricciones. Por ejemplo, restricciones de tiempo, restricciones económicas, restricciones asociadas a las personas que van a intervenir los problemas. Por ejemplo, una restricción en una solución que consiste en contratar a un profesional significa pensar que ese profesional no puede ganar menos de 500.000 pesos, que es el sueldo mínimo. Entonces, las soluciones van a tener siempre una restricción económica, como decía, o de tiempo, o de forma. Y también las restricciones tienen especificaciones técnicas. Entonces, las funciones y las restricciones son los que conocemos como los requerimientos del proyecto, es decir, los requerimientos que debe abordar la solución. Ya las funciones y las restricciones nos van a permitir armar la solución. Por otro lado, o la necesidad, ¿cierto? O problema, la parte del problema, de la problemática, le llamamos criterios de decisión, porque son los criterios que nos van a permitir decidir sobre la solución. ¿Cuál es la mejor solución en el fondo? La que logre dar respuesta a la mayor cantidad de necesidades. Esa es la mejor solución. ¿Ya? Entonces, ¿cómo decido las soluciones? De acuerdo al problema que tengo. ¿Cuál solución es mejor? ¿La solución A o la solución B? Depende del problema que tengo, de la función y las restricciones que debe cumplir la solución. De acuerdo a eso va a ser la respuesta. La mejor solución puede ser la más cara, o puede ser la más simple, o puede ser la más completa, o puede ser la más eficiente, o puede ser la más rápida. Tenemos muchas opciones de cuál es la mejor decisión. Entonces, la mejor decisión va a ser la que logre satisfacer mejor las necesidades, la que logre satisfacer mejor los problemas. Ya, entonces ahí recién nace la solucionática. ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, la solucionática viene a ser todas las acciones que nosotros vamos a hacer para lograr darle solución al problema, po, a los problemas, y así lograr cumplir con esta necesidad de orden superior. Acá vamos a ver un ejemplo muy ingenieril. Una necesidad de orden superior sería una empresa que dice es necesario aumentar la producción en un 10%. Entonces, esta necesidad, de acuerdo a nuestro esquema, acá la íbamos a dividir en la necesidad uno y en la necesidad 2, o sea, necesidades más pequeñas. Entonces, la necesidad uno nos va a decir que es necesario disminuir en un 15% las detenciones operacionales innecesarias. O sea, cuando un equipo se para innecesariamente, ese tiempo lo vamos a reducir en un 15%. Esa es la primera necesidad. Y la segunda, aumentar la disponibilidad de equipos en un 5%. O sea, muy asociado a lo primero. ¿Ya? Que los equipos estén disponibles más tiempo. Entonces vamos a disminuir las detenciones
pero a la vez vamos a aumentar la disponibilidad. ¿Cómo lo hacemos? Ahí viene el problema uno. ¿Cómo disminuir el tiempo de desmontaje del equipo principal responsable del 25% del tiempo? Entonces, acá vamos a identificar que de todos los tiempos de, de, mm, de disponibilidad, ¿cierto? Hay un equipo que se lleva el 25% del tiempo. O sea, en desmontar nomás. Entonces, desmontar el equipo de un equipo en particular se demora el 25% del tiempo. Entonces, si yo quiero mejorar las detenciones, o en realidad, perdón, si quiero aumentar la disponibilidad, tengo que aumentar este procedimiento, po, esta etapa de desmontaje. Si aumento el desmontaje, voy a tener más tiempo el equipo disponible y por lo tanto voy a lograr la necesidad de aumentar la disponibilidad en un 5%. Entonces, tengo que diseñar una solución que logre retirar la estructura frontal del equipo en 4 horas. O sea, esa es la función. Tengo 4 horas para retirar la parte del equipo. Y la segunda función, una vez que la retiro, ese equipo debe levantar el equipo principal que pesa 200 toneladas, lo debe levantar a una altura de 30 centímetros en un tiempo de media hora. ¿Qué restricción debemos utilizar? Que la solución que implementemos no genere chispas por riesgo de explosión. O sea, no podría ser un equipo que que sea muy complejo en términos eléctricos. Por otro lado, para aumentar la disponibilidad, hemos establecido un plan de capacitación para disminuir los modos de falla de la mala operación que aportan un 30% de las fallas funcionales. Entonces, esta función, es decir, la capacitación, debe mostrarle a los mecánicos el efecto de la aceleración en el daño estructural del equipo. O sea, cómo cuando los equipos tienen daño por fuera, como en la carrocería, por así decirlo, cómo esos daños estructurales van a acelerar la vida útil del equipo, la pérdida de la vida útil, la muerte del equipo. Y en segundo lugar, proyectar este daño estructural o fatiga en cuanto a la disponibilidad. ¿Ya? Y la tercera función, avisar al operador del sobreesfuerzo del brazo principal. ¿Ya? Las restricciones, como esta es una capacitación, estas funciones o estas soluciones no deben demorar más de 25 minutos. O sea, debe demorar 25 minutos, no más de eso. Entonces, las capacitaciones que hagamos deben ser de máximo 25 minutos. Ya se dan cuenta que estamos poniendo soluciones, pero también algunas restricciones. ¿Ya? Bueno, entonces el problema va a ser la referencia que nos va a permitir diseñar la solucionática. La problemática nos permite diseñar la solucionática. Por eso al problema o a la problemática hablamos que son los criterios de decisión. ¿Qué solución es mejor, la solución A o la solución B? Depende del problema que estemos abarcando. ¿Ya? Entonces es muy importante conocer el problema porque vamos a recurrir muchas veces a esta identificación del problema. Ya, del lado de la solucionática ya no tiene que ver con el problema, sino que tiene que ver con la solución. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Ya, bueno, el problema, la descripción, la identificación del problema es el motor generador de ideas. O sea, nosotros no podemos tener soluciones hasta que no tengamos el problema. Una vez que tenemos el problema identificado, de ahí recién podemos empezar a pensar en ideas. Ahí recién podemos hacer una lluvia de ideas de cómo lo vamos a solucionar. Pero primero tengo que entender el problema. Ahora, este problema
en un nivel inicial me va a generar muchas ideas. Este motor generador de ideas va a generar muchas ideas. Ahora, no todas esas ideas van a ser factibles. Entonces, ahí ya tenemos un primer filtro. ¿Qué va a determinar que una idea sea mejor que otra? Otra vez volvemos al problema. El problema es el responsable. Entonces, este filtro que teníamos acá, de muchas ideas de solución, se va a transformar finalmente en tres ideas finales que van a permitir dar solución a este problema. ¿Qué se hace con estas tres ideas? Se conceptualizan. ¿Cómo se conceptualiza una idea? A través de un dibujo, el famoso boceto de Da Vinci. Entonces va a ser un bosquejo, un dibujo, algo visual que nos permita visualizar la solución. Una vez que tengo las tres soluciones, que tengo los tres bocetos listos, las tres propuestas ahí a grandes rasgos, recién voy a entrar a armar la propuesta como tal, que se llama la ingeniería conceptual, donde vamos a describir la solución, conceptualmente cómo es la solución que estamos haciendo, para que finalmente vayamos a realizar, ¿cierto?, las distintas soluciones. La solución uno, la solución 2, la solución 3. ¿Ya? A esta parte de la solucionática le llamamos la ingeniería conceptual, técnica y económica, porque de aquí va a salir la propuesta técnica, las decisiones técnicas que vamos a tomar y la propuesta económica que tiene que ver con el cálculo de implementar esta solución. ¿Ya? Una vez que ponemos en prueba las tres soluciones posibles, las tanteamos, ¿verdad? Las piloteamos estas tres decisiones, estas tres realizaciones, estas tres soluciones, ya estamos en condiciones de tomar una decisión. ¿De acuerdo a qué va a ser la decisión que tomemos? De acuerdo a los criterios que establecimos en un principio. Ya, entonces ahí recién viene la solución. Algunas restricciones, ¿cierto?, que tienen los proyectos, restricciones ambientales pueden ser, o de tecnología regional, ¿cierto? Cosas que acá no tenemos en Antofagasta. Restricciones económicas también. No, hay una solución súper buena, pero es muy cara. Eso está vacía. Los problemas entonces están conectados con funciones. Probablemente muchas funciones van a matar, como digo yo, a un problema. O muchas funciones nos van a permitir solucionar un determinado problema. Bueno, existe una tendencia a creer que el problema es como algo rutinario, algo trivial dentro de esta lógica de proyecto, así como que tenemos que hacerlo casi por cumplimiento, así como, centrémonos en la solución en realidad, si el problema, bueno, lo piden para puro hinchar, ya, descríbete un problema más o menos ficticio. Pero en realidad no es así, pues. Ya, una definición que no sea correcta del problema va a terminar en una solución que no es correcta. Ya, entonces, un problema definido de manera adecuada es un problema que está parcialmente resuelto. Si yo identifico bien el problema, lo voy a poder solucionar de buena forma. Ya plantear correctamente el problema es el primer paso para poder solucionarlo, po. Alguien tiene que levantar la mano. Sí, profesor. Buenas noches, Héctor Sánchez por acá. Profesor, respecto de las variables que ahí usted plantea en torno justamente a esto de la identificación del problema, también yo entiendo y también
por mi experiencia laboral, efectivamente hay muchas de esas variables que también están condicionadas al momento en que se evalúan. Es decir, en muchos casos lo que se pudo haber identificado de manera correcta y haber hecho una evaluación bastante acabada y con una conclusión o una solución que puede ser que sea o no factible tal solución, eh, puede que cambie en un año más, porque las condiciones cambian y en función del tiempo puede que esas mismas consideraciones varíen. Hay muchos proyectos hoy en día, por ejemplo, a nivel de inversión que por ejemplo, están dependiendo en gran medida de lo que pase este domingo, por ejemplo, en términos de decisiones sociopolíticas, estratégicas, etcétera. Entonces, efectivamente, muchas de estas variables también incluso a veces dependen del factor tiempo o del momento que se evalúan, ¿verdad? Tocaste un tema sensible, po. No, pero tienes toda la razón, hablando en serio. Bueno, vamos, la otra clase vamos a conversar un poquito más sobre esto todavía. Ahora quiero que entendamos la importancia que tiene el problema, pero la otra clase vamos a hablar un poquito más de eso, de que el problema en realidad no es un problema único, pues, sino que en realidad va a tener un contexto determinado, va a estar asociado a una comunidad específica, a una población específica, con un contexto geográfico específico, incluso muchas veces, y con un contexto también sociopolítico importante, pues. Y efectivamente, po, la realidad va cambiando, entonces también el problema o los proyectos generalmente tienen esa complicación, los proyectos tienen esa restricción, que al ser lineales, como que nosotros sacamos una radiografía, una fotografía del problema, y esa fotografía la tomamos como real, y a partir de ahí generamos una intervención o una solución, po. Pero este problema que nosotros identificamos acá también se fue moviendo, po, durante el tiempo, no solamente avanzó nuestra solución, sino que este problema también fue evolucionando. Entonces, siempre vamos a estar monitoreando el problema. En proyectos sociales los diagnósticos no se hacen solamente al inicio del programa o al inicio de los proyectos, sino que se hacen diagnósticos al inicio, se hacen diagnósticos durante la ejecución, se hace diagnóstico al término de la ejecución del proyecto y se hacen diagnósticos después de que el proyecto terminó. Un año después que el proyecto terminó, 2 años después que el proyecto terminó, para ver el impacto que tuvo, ¿ya? Entonces, efectivamente, el problema no es algo estático, es algo que se va modificando, que va cambiando. Muy buena intervención, muchas gracias. Gracias, Rosa. Bueno, un ejemplo de cuando identificamos mal el problema, perdón. Bueno, en Estados Unidos, en los años 70 más o menos, eh, uno de los problemas de salud pública más serios que ellos tenían era la muerte de conductores y pasajeros en accidentes de tránsito. En algún momento llegó a ser la principal causa de muerte, o una de las principales causas de muerte en Estados Unidos, por lo menos los accidentes de tránsito. Estamos hablando de los años 70 más o menos. ¿Ya? Entonces, los especialistas en seguridad vial de la época definieron el problema en términos de prevención de accidentes. Claro, así como el problema son los accidentes, la solución va a ser prevenir los accidentes, ¿verdad? Cualquiera de nosotros quizás podría pensar eso. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se hicieron campañas para prevenir los accidentes, es decir, campañas de concientización. Muchos de nosotros que estamos en los 40, por ejemplo, vimos en nuestra niñez dibujos animados que tenían que ver con carreras de auto, con competencias de autos, por ejemplo. Entonces, todos esos dibujos animados tenían que ver con eso, con educar a la población con respecto a la conducta vial. ¿Ya? Es como generar una conducta vial. Entonces se gastó harta plata en intervención, en colegio, en escuelas, a través de los dibujos animados, como les decía, a través del cine, qué sé yo. Sin embargo, luego de unos 10 o 15, 20 años más o menos,
en los años 90, ¿cierto? Si bien es cierto, se moderaron un poco algunas tasas, pero en realidad el problema no se resolvió por completo, para nada. Siguió habiendo accidentes y siguieron habiendo muertes. ¿Ya? Entonces, ¿qué se determinó ahí? Se determinó entonces que el problema no tenía que ver con prevenir los accidentes, sino que en realidad el problema era reducir las pérdidas a causa de los accidentes. El problema no eran los accidentes, el problema es que la gente se moría cuando tenía accidentes, ese era el problema. Los accidentes van a seguir habiendo siempre, porque la conducta humana es así. La conducta humana es impredecible, es situacional. Puedes ir manejando y recibiste una mala noticia, te alteraste, te desconcentraste y chocaste. Entonces, o dormiste un poco mal porque tenías algún problema, al día siguiente te quedaste dormido y chocaste. Entonces, siempre van a haber accidentes. Ya, pero si nosotros miramos entonces el problema no como la reducción de, no como prevenir accidentes, sino como reducir la muerte a causa de los accidentes, entonces ahí nace toda la corriente que conocemos ahora de tecnología para que el auto sea inteligente, pues, no los conductores, ¿ya? Ahí en los años 90 es donde se empiezan a desarrollar los sistemas de seguridad activa, se llaman, que son los sistemas de seguridad de los autos que se llaman activas porque se activan cuando hay un accidente. Por ejemplo, el airbag, ¿cierto? El airbag está desactivado hasta que hay un accidente y ahí recién, ¿verdad? Sale esta bolsa y te protege. Ya, o el cinturón de seguridad también, por cinturón de seguridad, mientras tú vas conduciendo, no tiene ningún efecto. El cinturón de seguridad funciona cuando tú tienes un accidente y funciona en conjunto con el airbag. ¿Ya? Entonces, también tenemos acá los habitáculos indeformables, que son, ¿cierto?, esta tecnología donde la cabina queda indeformable, pero todo el impacto lo agarró la carrocería. Carrocería que está pensada para eso, por eso uno ahora, mucha gente o la gente mayores dice, no, los autos de ahora se arrugan enteros. Sí, pues se arrugan enteros, pero está pensado para que absorban la energía del impacto y esa energía no llega a la cabina, po. ¿Ya? En los autos antiguos que eran como de fierro, uno les pegaba y todo el impacto, la energía se iba hacia adentro de la cabina. Ya en cambio, con estos vehículos que se arrugan enteros, la energía del impacto queda detenida ahí en la carrocería y no llega a la cabina. Ya entonces, ahora sí se lograron reducir las muertes, po, gracias a toda esta tecnología que hicimos. Entonces, finalmente, en conclusión, hubo 20 años donde los gringos perdieron plata tratando de educar a la población sobre conducta vial porque pensaban que el problema o la necesidad era prevenir accidentes, cuando en realidad la necesidad era prevenir o reducir las muertes producto de los accidentes. Ya entonces, al identificar mejor el problema, obviamente la solución fue mucho más efectiva. Ya en la medida, dice, de lo posible, el problema debe definirse de forma objetiva. Eso es muy importante, por eso para definir el problema tenemos que buscar bibliografía, tenemos que buscar cómo otras personas han definido ese problema, ¿ya? Dar conceptos y términos que sean aprobados por el medio, por los organismos referentes en esto, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo de un problema definido como objetivo. Ya entonces dice, ya pensando el problema transformándolo en una solución. Obviamente esto es un problema mecánico, es un problema muy estructurado, muy ingenieril. Nosotros estamos en ciencias sociales, solo quiero que entiendan la lógica, ¿ya? Entonces el problema diría, diséñese, o el objetivo en realidad, diséñese un sistema de atenuación de energía que controle la energía del choque de un automóvil de 1200 kilos que viaja a 95 kilómetros por hora en el momento del impacto. El dispositivo que se va a diseñar no debe tener una longitud mayor que 3 metros, o sea, debe ser más chico que 3 metros,
y no debe costar más de $10.000 por unidad. La desaceleración no debe exceder los 6G, aproximadamente 60 metros por segundo al cuadrado. Entonces, nosotros acá establecemos una función, se dan cuenta que el sistema debe atenuar o sea, debe controlar la energía del choque. Eso debe hacer la solución. Controlar la energía del choque de un automóvil de 1.200 kilos, que viaja a 95 kilómetros en el momento del impacto. Bueno, vamos a ver acá entonces cómo se desarrolla un producto, en este caso, cómo se desarrolla una solución. Tenemos primero una etapa de planificación que tiene que ver, como decíamos recién, en conocer el problema y transformarlo en un objetivo. ¿Ya? Una vez que tenemos ya más o menos claro este plan de trabajo, desarrollamos el concepto. Esto es lo que le decía yo, la ingeniería conceptual, o que parte con el bosquejo, con el dibujo, por eso es el concepto. Una vez que tenemos el concepto, vamos a diseñar los sistemas y el detalle. La ingeniería conceptual, la ingeniería de diseño y la ingeniería de detalle. ¿Ya? Luego vamos a las pruebas. Decíamos que mientras hacemos las pruebas es la parte de la memoria de cálculo, porque esas pruebas y perfeccionamiento que nosotros vamos a hacer, las vamos a ir dejando registradas. ¿Ya? Entonces, estas pruebas nos van a permitir tomar decisiones para ir mejorando nuestro producto, mejorando nuestra solución, para que finalmente nuestra solución pueda salir al mercado, pueda ser usada, si se quiere, más que vendida, puede ser usada. ¿Ya? Entonces acá tenemos las 4 fases del desarrollo del producto. Nosotros ahora en esta primera unidad estamos en la planificación. Estamos conociendo el problema para transformarlo recién en una solución primera. En la segunda unidad dijimos que íbamos a desarrollar la solución, desarrollar el producto. Y en la tercera y última unidad yo les dije que íbamos a hablar del modelo de negocios, cómo la solución se transformaba en una empresa, en un emprendimiento. ¿Ya? Ahora, en esta etapa de planificación, en esta etapa que estamos ahora, en esta unidad, esta etapa de planificación se trata de identificar oportunidades. Es decir, vamos a evaluar el problema y le vamos a dar prioridad a algunas soluciones por sobre otras. Vamos a asignar recursos también para esta planificación o solución. Vamos a completar la planificación del preproyecto, es decir, vamos a diseñar el proyecto y vamos a desarrollar las primeras líneas del producto. Ahí ya entramos en el desarrollo del concepto que aparece acá. Cuando hablamos de desarrollar el concepto, hablamos de identificar las necesidades que tiene el cliente, establecer los objetivos, generar el producto conceptualmente, seleccionar los conceptos que van a entrar en el producto, hacer la prueba con estos conceptos, fijar las especificaciones y planificar el desarrollo posterior, es decir, ya el plan de desarrollo de este producto para que el producto salga al mercado. Ya con respecto al desarrollo del concepto, tenemos las especificaciones conceptuales, ¿cierto? Y luego las especificaciones finales de la solución, especificaciones del objetivo y especificaciones finales. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿cierto? De un problema donde es necesario, ¿cierto? El clavar clavos, en el fondo poner clavos, y tenemos estas restricciones de entrada. O sea, o funciona o necesidades en realidad. Es necesario que la solución tenga energía, es necesario que contenga el material que son los clavos
y es necesario que tenga señal, que algún lugar donde yo le dé la señal, un gatillo, para que se clave el clavo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a generar es un clavador de clavos, un clavador de mano, ¿cierto? A partir de energía, de clavos y de señal o de un gatillo. ¿Ya? Entonces, con respecto a la energía, este dispositivo debe almacenar energía o aceptar energía externa. O sea, debe tener una batería para almacenar energía, en caso que sea así como inalámbrico, o bien debe tener un enchufe para aceptar energía. Y esa energía va a transformar la energía eléctrica en energía translacional, esa energía que va así como de girando, ¿cierto? Porque el clavo va a entrar así como por giro, por traslación. También necesitamos clavos, es decir, es necesario que haya un espacio para almacenar los clavos, pero también para aislarlo, porque esta es una máquina de clavos que se carga, o sea, tú le pones muchos clavos, así como las metralletas que ponen muchas balas, pero los clavos deben salir de a uno, no deben salir un puñado de clavos. Y finalmente debemos tener un gatillo sensorial o herramienta de disparo, ¿cierto? Que va a permitir que este clavo se clave. Por lo tanto, la solución va a ser, o el producto final va a ser el clavo clavado. ¿Ya? Entonces tenemos el input y tenemos el output. El input sería la energía, los clavos y el gatillo, y el output, la solución, sería el clavo clavado. Entonces acá vemos las distintas opciones posibles, po. Por ejemplo, para convertir la energía eléctrica en energía traslacional, podríamos haber tenido un motor rotativo, un motor lineal, un electromagnético o una pistola de carril. Entonces, cualquiera de esas cuatro no hubiese servido. Luego, para acumular energía tenemos un muelle o una masa en movimiento. Entonces, podemos ser un motor rotativo con masa en movimiento o un motor lineal con muelle y luego la energía relacional de un impacto, de varios impactos. Entonces, podemos hacer una mezcla de cosas para armar la solución, dependiendo de las necesidades del problema. Bueno, acá hablamos un poco de los conceptos, ¿cierto? Por ejemplo, el concepto, el diseño de la solución debe ser de fácil manejo, de fácil uso, debe tener legibilidad de los números, debe tener un medidor con las dosis, con las cantidades, debe tener manejo de la carga, facilidad de fabricación y debe ser transportable. ¿Ya? Entonces, acá se puntúan esas características para ver qué característica es más indispensable que otra, qué característica es más importante que otra. Acá tenemos un ejemplo, entonces, de los criterios y una ponderación. Por ejemplo, en esta máquina de clavos, la exactitud es lo más importante, con un 25% de la ponderación. Después viene la facilidad de fabricación con un 20% y luego la durabilidad y la facilidad de uso con un 15%. Bueno, acá en la prueba de concepto es donde describimos la solución, ¿cierto? En este caso decimos el producto es un patinete eléctrico de poco peso que el usuario puede plegar con facilidad y llevar consigo en el interior de edificios o en el transporte público. O sea, ya está describiendo el producto, un patinete eléctrico, pero también está dando funciones. Tiene poco peso, se puede plegar con facilidad y llevar contigo a la casa de un amigo o en el transporte público.
Otra función, tiene que ser liviano, o sea, el peso de 13 kilos. Puede alcanzar una velocidad de hasta 24 kilómetros, ahí probablemente tenemos una restricción, y recorrer 19 kilómetros con carga, otra restricción, va a recorrer hasta 19 kilómetros. La recarga se puede complementar en apenas 2 horas y este patinete es fácil de manejar y dispone de mandos muy sencillos. Un botón, un acelerador y un freno. Entonces acá tenemos el boceto, el dibujo. Ustedes lo primero que van a tener que hacer cuando piensen en la solución, yo les voy a pedir que hagan un boceto de esa solución, que hagan un dibujo de esa solución, que hagan un esquema por último, un esquema, un mapa conceptual por último, un diagrama de flujo, pero mostrarme algo visual. Hay que siempre visualizar la solución como algo visual. Entonces acá, este es el boceto del patín eléctrico, que es fácil de plegar y es transportable también, pesa 13 kilos, alcanza una velocidad de 24 kilómetros y es capaz de recorrer 19 kilómetros con cada recarga. Ahí está el boceto, ¿cierto? El dibujo y acá está el producto el reproducido, ¿cierto? Luego tenemos el producto en imágenes publicitarias. Y de hecho, si nos vamos más atrás todavía, antes de tener imágenes publicitarias, tenemos acá el diseño en 3D. O sea, el dibujo que nosotros hicimos a mano, lo pasamos a un CAD, a un Solid CAD, ¿cierto? Para darle forma a este dibujo. Luego tenemos el prototipo beta, que el prototipo beta es la versión de prueba que se pone, ¿cierto? Que se saca al mercado, obviamente con un valor mucho más bajo, pero para ver la usabilidad, qué tanto lo usan y cómo es, pues si es cómodo, no es cómodo, si es peligroso, no es peligroso. Muchas veces nosotros bajamos aplicaciones que son versión beta. Me acuerdo una vez salió un WhatsApp beta. Y era como un WhatsApp nuevo que tenía nuevas aplicaciones, así como quizás cuando salieron recién los emoticones. Pero entonces las versiones beta son versiones de prueba, ¿ya? Que la están poniendo a prueba en usuarios para ver cómo fue tu experiencia. Ya tenemos, después del prototipo beta, ahí hacemos, recuerden que acá estábamos hablando de que ejecutamos y vamos estudiando, vamos analizando. Entonces, lanzamos al mercado el prototipo beta, pero vamos preguntándole a la gente otra vez cómo fue su experiencia, ¿ya? Y así vamos a llegar ya a este prototipo que es funcional ya, que es el prototipo que debería salir a la venta. Y finalmente el prototipo de reproducción, que quizás no tiene mucho que ver tampoco con con el prototipo anterior, pero es para que vean cómo va cambiando la idea, cómo va cambiando el producto, ¿cierto? Y acá ya tenemos una foto ya, ¿cierto?, de este patín eléctrico en su uso. ¿Ya? Entonces, son una serie de etapas, ¿no?, en las cuales nosotros vamos poniendo a prueba una solución. Y pasamos desde un dibujo de la solución, desde un concepto de la solución, desde un diseño conceptual de la solución, allá un esquema y luego un diseño de un proyecto, de una propuesta, con reportes finales. ¿Se entiende la importancia del problema para poder construir una solución, chiquillos? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Queda alguna duda, muchachos? Estos son, entiendo, eso, o sea, repito, solamente para que entiendan la, la relación que hay entre solución y problema y por qué es tan necesario conocer el problema. La próxima clase yo les voy a presentar metodología para identificar el problema de mejor forma, ¿ya? Y eso nos va a servir mucho para el trabajo final.
Ya, pero por ahora me interesa que entiendan la lógica de por qué les doy tan fuerte con el problema y por qué los voy a molestar tanto con el problema. Profesor, disculpe, ¿Sí? em, ¿el producto del que hablamos tiene que ser un producto tangible o puede ser algo intangible? Puede ser algo intangible también. En el fondo, un producto tecnológico o una tecnología no es necesariamente un artículo tecnológico, sino que también puede ser un proceso, una forma nueva de hacer las cosas. Por ejemplo, un modelo Me refiero, terapéutico. claro, sí, algo así, Claro, ya, un plan de capacitaciones, un programa de ya, capacitación, por ok. ejemplo, también también es un producto, ¿cachai? Solamente que no es tangible nomás. Ya, yo ahora le mostré un ejemplo ingenieril porque es muy concreto como el del patín, pero en realidad nosotros, claro, vamos a diseñar algo que es mucho más intangible, po. Por ejemplo, Bueno, ahí también vamos a hablar luego cuando hablemos de la solución, porque hay soluciones que son tecnológicas, que se llaman emprendimientos tecnológicos, y hay otras que son soluciones empresariales, que es cuando tú generas el emprendimiento a partir de la tecnología, ¿cachai? Porque la tecnología, cuando tú inventas un modelo, cuando inventas un proceso nuevo, cuando inventas una forma nueva de hacer las cosas, puedes vender eso o puedes tú hacer una empresa donde vendas tú el servicio. Por decir algo, no sé, pues si generamos una aplicación del celular, por ejemplo, puedes vender la aplicación y que alguien te compre, no sé, porque venga el dueño de Facebook y te compre tu aplicación, por ejemplo, y él luego la administra, la ejecuta y todo, tú ahí le vendiste la tecnología nomás, pues. Pero si en vez de vender la tecnología, tú la creas y tú misma la desarrollas a través de una empresa, eso ya es un emprendimiento empresarial, pues, un emprendimiento de negocios, no un emprendimiento tecnológico. Entonces, también Ya, tenemos que profesor, en algún momento cuando veamos la solución, tenemos que definir eso. ya. ¿Vas a crear una solución nomás o vas a crear una empresa que preste el servicio de la solución? Sí, ahora me quedó claro porque, claro, donde me guié solamente por el ejemplo que nos mostraba ahora, claro, mi cabecita ya empezó ahí a, que teníamos una idea de algo, bueno, mi compañero William la tenía más gestionada la idea, que yo siempre me voy para el área más educacional, pero él es para la otra área, pero llegamos a un consenso. Así que por eso le preguntaba. Pero, por ejemplo, claro, volviendo a lo que te hablaba de tecnológico empresarial, en el curso anterior había un chico que expuso su solución, bueno, el problema y la solución, y tenía que ver con un centro de rehabilitación, ¿cachai? Entonces, en ese centro de rehabilitación, él también iba a generar un modelo de intervención, po. Entonces, ahí están las dos alternativas, po. O generas el centro de intervención, que es la empresa donde tú donde vas a desarrollar la solución tú mismo, o bien pescas este modelo de intervención y se lo vendas a un centro que ya haga eso, po, ¿cachai? Va donde una clínica y le dice, oye, mira, yo tengo un modelo de intervención en salud mental, por ejemplo, para tal tipo de persona, te lo vendo. Entonces lo vende y es esa empresa luego la que ejecuta la solución. Entonces, eso es un emprendimiento tecnológico nomás. Cuando generamos una solución y vendemos la solución, es un emprendimiento tecnológico. Cuando generamos una empresa para prestar el servicio nosotros mismos, eso ya es un emprendimiento de negocios. ¿Ya? Entonces van a tener que ustedes tomar esa decisión si su propuesta va por la línea de negocios o por la línea de una empresa. De una empresa de emprendimiento social, pues, no una empresa con fines de lucro, sino que es una empresa es una empresa porque debe autosustentarse, Bernardita. Por eso es una empresa, ¿cachai? Por ejemplo, en el caso que hablábamos recién de un centro terapéutico para tratar adicciones en jóvenes, por ejemplo, ya, pero tenéis que financiarte, pues. De alguna forma, ¿cachai? Hay que arrendar una casa, quizá hay que alimentar a las personas, si es que es un centro cerrado vamos a tener que tener alojamiento, hay que pagar luz, agua, gas, tener ropa de cama, gente que haga aseo.
Entonces, tiene que sustentarse, ¿cachai? Tenemos que ser capaces de sacar de sacar los costos que tiene nuestra propuesta para a partir de los costos saber cuánto es el alcance que vamos a poder hacer y cuánto es lo que vamos a cobrar, pues, ¿cachai? Mira, nosotros podemos atender, por ejemplo, podemos hacer un centro terapéutico y atender a 20 jóvenes. Y para atender a 20 jóvenes nosotros necesitamos arrendar una casa que tenga, no sé, por lo menos 10 habitaciones, que tenga no sé cuántos baños, que tenga, necesitamos también a un director del programa, necesitamos a dos terapeutas, a un monitor, ¿cachai? Entonces empezamos a hablar de cómo va a ser esa solución y todo eso va teniendo un costo después que tenemos que nos va a permitir saber cuánto sale ejecutar esa solución. Y de acuerdo a ese costo, nosotros vamos a sacar el valor de venta, pues, ¿cachai? Mira, a mí un plan terapéutico para una persona me cuesta, no sé, pues, 600 lucas, por ejemplo. Entonces, yo voy a poner un centro de rehabilitación particular y le voy a ofrecer este servicio a las familias por 1 millón de pesos, por ejemplo. Entonces, con 600 lucas cubrir los costos y los otros 400 son la ganancia para ti como empresaria. Aunque estos proyectos, como te digo, no deben tener tanta ganancia en realidad. Vamos al ras ahí para subsistir. Ya es como las fundaciones, por ejemplo, pues las fundaciones no generan fines de lucro, pero igual se tienen que mantener igual tienen que tener un ingreso, pues. Chiquillos, quiero mostrarles también la pauta del trabajo. Recordarles que este trabajo ya es es la pauta de la primera evaluación, ya, porque hasta el momento nosotros el, hemos estado trabajando en la tarea que yo les dejé la semana pasada. Ya, pero ahora les voy a mostrar la pauta del trabajo. Esta es la evaluación que comprende en estos 4 puntos. Miren, el primer punto, identificar un problema psicosocial, ¿cierto? Un problema que afecta a un grupo de personas. A eso nos referimos con un problema psicosocial, ¿vale? ¿Qué debemos hacer con este problema? Debemos describirlo. ¿Cuál es ese problema que vamos a abordar? Fundamentar por qué es relevante desde una perspectiva psicológica y también social, y finalmente identificar sus causas y sus consecuencias. O sea, tenemos el problema acá, cuáles son las causas que están generando este problema, y luego este problema, qué consecuencias trae. ¿Ya? En el punto número 2, ¿quiénes son los beneficiarios de la solución? O sea, ¿quiénes son las personas que tienen el problema? Cuando yo les decía recién que es un grupo de personas que tiene un problema, bueno, ese grupo de personas, ¿quiénes son, po? ¿Son hombres, son mujeres, son niños, son jóvenes? ¿Entre qué edad? Eh, en qué localidad están? ¿Están en una localidad específica? ¿Es algo que está hecho solo, no sé, para Santiago? ¿O va a estar hecho para todo Chile? ¿El problema está en todo Chile? ¿O está acá en Antofagasta? ¿Dónde? ¿Cuál es el contexto? El contexto geográfico, el contexto social, el contexto temporal en el cual está inserto el problema, ¿ya? Y las personas que viven po, el problema. Por eso hay que describir quiénes son las personas y cómo viven esta problemática, qué emociones, qué necesidades, qué barreras tienen, ¿ya? Exploración y empatía, esto lo vamos a ver en la próxima clase. La próxima clase vamos a ver dos cosas, cómo identificar el problema. Y en segundo lugar, vamos a ver muy rápidamente una técnica que se llama el mapa de empatía, que es cuando nosotros como diseñadores de un emprendimiento nos vamos a conectar con la necesidad que tiene nuestro cliente o nuestro usuario en realidad, en el caso más social. Entonces, vamos a tratar de conectarnos con ese usuario a través de preguntas de empatía, como por ejemplo, nos preguntamos, ¿qué ve esa persona? Si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con jóvenes que están consumiendo droga, ¿qué ve esa persona a su entorno? ¿Qué es lo que ve esa persona?
cómo se siente esa persona, qué es lo que escucha esa persona, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar de meternos en su mundo para conocer mejor el problema desde su punto de vista. Ya entonces describimos a la población y luego hacemos esta exploración empática, ¿ya? Y finalmente la reflexión final, ¿por qué te motiva este problema como futuro psicólogo? Entonces, este trabajo debe estar hecho en un informe de máximo 6 páginas, sin contar la portada ni las referencias. O sea, 6 páginas de informe, ¿ya? Y esto debe entregarse, chiquillos, en 2 semanas más, el miércoles 26 de noviembre, ¿ok? Ahora, si ustedes ven la tarea que yo les dejé el otro día, la tarea buscaba justamente identificar un problema y ahora tenemos esto acá. Justamente la tarea buscaba identificar un problema, qué factores psicológicos y sociales están involucrados, qué solución o ideas de emprendimiento se imaginan para resolverlo, qué valores o principios deberían orientar esta solución y qué tipos de liderazgo se necesitan en esta iniciativa. ¿Hay alguien que tenga alguna duda sobre la pauta, chicos? Profesor, consultarle nada más que respecto del trabajo a entregar en 2 semanas más. Dos consultas. Si se puede hacer grupal y al mismo tiempo si se sube a la plataforma o se le envía a usted por correo. Buena pregunta. Es un trabajo grupal. ¿Ya? Generalmente los emprendimientos los trabajamos en grupo, más los emprendimientos sociales, porque necesitamos harta fuerza, necesitamos hartas ideas también, entonces es muy bueno trabajar en grupo, ¿ya? Lo ideal es que sean grupos de 3 personas, mínimo 2, máximo 4, y a todo reventar 5. Por ningún motivo grupos de 6, porque ya si son 6, es mejor que sean 2 grupos de 3. ¿Ya? Entonces, hasta 5 personas y la entrega por correo, por favor, estimado, ¿ya? Por correo, ya, perfecto. No, no, ¿Ya? no alcancé a leer la pauta, profesor. ¿Lo está pidiendo en Word? ¿Lo está pidiendo en PDF? En Word, ¿no? En Word está bien. Ya, Voy a subir la pauta y la tarea la voy a dejar, bueno, la voy a subir en la plataforma en la noche o mañana, pero la voy a dejar acá en el chat del Zoom, ¿ya? Entonces acá está la evaluación sumativa, que es la pauta del trabajo que se tiene que entregar en 2 semanas. Por si hay algún alumno nuevo acá que no vino la semana pasada, voy a dejar la actividad que estamos trabajando ahora, ya que tenía también que ver con el problema. Y algo más tenía que dejarle. Bueno, ya, ya me acordé, era las presentaciones de estas clases que ahí me interesa que echen una mirada con respecto a los tipos de liderazgo, ya que revisen ese PDF que está ahí. Ya, porque por tiempo no nos vamos a detener ahí, vamos a seguir con el proyecto. Chiquillos, ¿hay alguien que quiera presentar su problema, lo que haya hecho de la tarea de la semana pasada? Profe, hola. Hola Uy, William, ¿cómo está? muy bien, profe. Mire, más que presentar la tarea, quiero si usted nos puede, por favor, ayudar y que los compañeros nos disculpen porque le vamos a quitar un poquito su tiempo. Que nos diga, por favor, si es viable la idea que tenemos con Bernardita. Eso solamente. ¿Cuál ¿Puede es el ser? problema que identificaron, Williams? Ya, el problema que identificamos es que en la zona donde yo vivo hay pocas soluciones, digamos, del corte organizacional y de recursos humanos en empresas, digamos, locales, medianas y pequeñas de la agroindustria. William, el problema no puede ser la ausencia de una solución. Ya, Que un hospital, por ejemplo, no tenga una ambulancia
no puede ser el problema, po. El problema es qué genera que no haya una ambulancia en un hospital, ¿cachai? Que el problema va a ser que cuando un enfermo tenga enfermedad, no se va a poder trasladar rápidamente, ¿cachai? Ese va a ser el problema. Ya, Entonces, el problema no es la ausencia de una solución, sino que el problema es la necesidad que tiene la población objetivo. ¿Cuál ya. sería la población objetivo? Empresas medianas y pequeñas del sector agrícola. Ya, perfecto. Entonces, Es fíjate, la... entonces, ahora la necesidad va entonces con respecto a que esas empresas medianas quizás necesitan un poco de orden, de estructura, probablemente no tienen sus funciones definidas. Entonces, antes de pensar en la solución, vamos a conocer ese problema, ¿cachai? Ya, entiendo. Probablemente no tienen una estructura organizacional, no tienen defensores de Eso. cargo, ¿cachai? A lo mejor tienen problemas de clima laboral, de riesgos psicosociales, de accidentes, de productividad. Es que eso Entonces, apuntaba mi compañero, o sea, el servicio, digamos, sería poder capacitar y organizar, ¿cierto?, al recurso humano en el interior para que ya la Bernardita, solución pero ahí, sea- estáis poniendo la carreta ante los bueyes. Pues, acá no vamos a hablar de la solución todavía, Ah, ya, ok, solo del problema. ya. Enamórate del problema, no de la solución. ¿Verdad? Es que uno siempre ¿Ya? piensa en la solución primero, pues. No, pues si de hecho ves la pauta, creo que no preguntamos soluciones. A ver, voy a mirarla. No, si no sale la Claro, no, solución. pues, es No, no, solamente no. el problema, los beneficiarios, la empatía con los beneficiarios, ¿cachai? Sí, Pero hasta sí, el momento no hablamos de la solución, porque la segunda unidad es la solución, pues es la solucionática. Y la ya. tercera unidad es un brochazo rápido de cómo llevamos esa idea a un modelo de negocio. Ya, profe, Ahí es gracias. donde ustedes van a tener dos opciones, o arman un modelo de intervención, si es que van a hacer un emprendimiento tecnológico, o bien tendrían que armar una consultora que preste el servicio de desarrollo organizacional para la empresa. Bueno, de hecho, eso era, profe, usted lo dijo casi literalmente, pero nosotros, claro, en la primera parte nos cuesta expresarnos un poquito más, pero es eso, crear una consultora que preste ese servicio. Me avisan para que seamos socios. Sí, de hecho, profe, yo quiero desarrollar este proyecto porque yo lo quiero llevar a cabo, pues, yo quiero plasmar esto. Ya, pues, viste, ahí tiene un asesor Está después muy que motivado mi entiende. compañero. Y necesitamos un socio capitalista, profe. Si quiere Me ahí, tengo que acoplar pues, a su idea. nos manda un inbox. Por ahora te puedo colaborar con ideas, ¿no? Profesor, por acá tenemos también algo desarrollado de la tarea que usted pidió. Héctor, No, cuénteme, ¿qué tienen? no sé si puedo compartir pantalla. Sí, está liberado. Sí, perfecto. Ahí, usted me dice si se ve. Sí, se ve. Ya, perfecto. Nosotros, bueno, nuestro grupo precisamente somos 4 personas. Hablo en representación también de mis compañeras de Natalia Velázquez, María Victoria Morales y Jenny Pérez. Básicamente nos tomamos de las preguntas que usted había dejado planteadas en torno a la identificación del problema. En el caso de lo que abordamos acá fue el consumo problemático de drogas y alcohol entre jóvenes, sobre todo en contextos de vulnerabilidad y de alto riesgo social, como aparece ahí en el primer punto. Digamos, abordando la dinámica en torno a que muchos jóvenes inician su consumo a temprana edad y como consecuencia, ¿no es cierto?, de una serie de factores que están ahí mencionados. No me quiero alargar mucho para darle la oportunidad quizás a otro grupo, a otros compañeros que puedan presentar, pero básicamente ese es el problema. Levantamos en torno a la segunda pregunta, que eran los factores psicológicos y sociales, apuntando básicamente a la depresión, ansiedad, culpa, soledad, dependencia emocional, etcétera, y factores sociales como familias disfuncionales, discriminación,
carencia de oportunidades, falta de espacios comunitarios, algo de lo que ya usted ha ido abordando también en el contexto de la clase, y, por cierto, el escaso o nulo acceso a apoyo psicológico, que es la parte donde entramos, ¿verdad?, como futuros psicólogos. En torno a la solución, básicamente la pregunta era qué idea o emprendimiento social podríamos imaginar para contribuir a resolverlo, y apuntamos a la creación de un programa que se encuentre inserto y abierto a la comunidad en riesgo, abarcando a la población afectada de la problemática planteada. Puede que quizás no parezca en principio algo innovador necesariamente, pero está apuntado al enfoque, como dice ahí, básicamente a la creación de espacios comunitarios de prevención, de internación y de tratamiento para el seguimiento de manera gratuita. Por lo tanto, requiere obviamente del financiamiento, como también lo decía mi compañero, y presentando esto en componentes como espacios terapéuticos con especialistas en el tema, actividades psicoeducativas y temáticas alusivas a la problemática, así como talleres de oficios que ofrezcan oportunidades laborales, espacios deportivos, etcétera, básicamente en el contexto comunitario para poder prevenir, ¿no es cierto?, la incidencia principalmente, ¿no es cierto?, en torno al tema del consumo de drogas. La pregunta 4, usted apuntaba a los valores éticos o los principios de responsabilidad social que deberían orientar la implementación, y respecto a esto apuntamos a conceptos de justicia social, respeto a la dignidad humana, el amor al prójimo, por supuesto, el compromiso comunitario, la sostenibilidad y también la equidad como principios guía en torno al proyecto en sí. Y por último, ¿qué tipo de liderazgo se necesitaría establecer para que esta iniciativa pudiera ser exitosa? Nos tomamos de algo que ya hemos visto en asignaturas anteriores respecto al liderazgo transformacional, que consideramos que es el tipo de liderazgo más adecuado porque apunta precisamente a la transformación personal y social, desde lo individual hacia lo colectivo. Por lo tanto, el tener ese liderazgo desarrollado y contar con esos líderes para que puedan promover estos cambios positivos dentro del contexto, ayudarían precisamente incluso a ir formando futuros líderes, ¿no es cierto?, en torno a poder mantener la continuidad de este tipo de programas, que es una de las falencias, no está apuntado dentro de las preguntas, pero debilidades que normalmente tienen este tipo de iniciativas, que parecen ser buenas ideas, se desarrollan durante un tiempo, pero careciendo, van decayendo no solamente por carencia de recursos muchas veces, sino que también porque los liderazgos no se van replicando en el tiempo. Eso básicamente es lo que teníamos considerado, profesor. Ya, perfecto. ¿Te das cuenta que cuando pusiste la lámina de los problemas psicológicos y sociales, como que el problema se empieza a entender mucho más, pues, porque en la primera diapo es simplemente identificamos el problema nomás, pero no está jerarquizado, Correcto. no hay un desglose, no hay un análisis en el fondo, sino que simplemente está identificado el problema. Hasta ahí no nos dice nada el problema, po. El problema tiene mucho más sentido cuando vamos a analizar y escudriñamos un poquito en el problema, ¿cierto? Vamos haciendo hoy, vamos buscando cuáles son las raíces de este problema, y ahí ya recién podemos pensar mucho mejor en la solución. O sea, de todo lo que presentaste, la solución yo todavía la dejaría en stand-by porque estamos recién conociendo el problema. Yo sé que pedí la solución, pero en realidad era como justamente un bosquejo, algo muy genérico, porque esa solución va a ir teniendo mucho más sentido cuando elaboremos o identifiquemos el problema. ¿Ya? Perfecto. Gracias, Ahora, profesor. una cosa, Héctor, también que quiero recalcar es que un proyecto innovador no necesariamente es un proyecto nuevo, sino lo que lo hace innovador es el hecho de seguir esta ruta de mejora que estamos siguiendo, de identificar un problema, buscar buscar información sobre el problema, luego buscar información sobre las soluciones, luego proyectar una solución, conceptualizar esa solución, hasta que logramos tomar la decisión de cuál es la solución que vamos a implementar, ¿cachai? Entonces, ese proceso, eso es lo que hace que la solución sea innovadora, porque estamos solucionando un problema real a partir de una mejora. ¿Ya? Entonces, no necesariamente tiene que ver con algo que no exista. ¿Ya? Perfecto. Perfectamente Perfecto. puede ser algo utilizado.
Y lo otro que quiero mencionar, independiente de lo que menciona tu grupo, acá por Silvia si se lo parece, pero Silvia me pregunta si es que ella puede usar el tema de su tesina acá, ¿ya? En realidad, una tesina y un proyecto de emprendimiento son diferentes, po. Podríamos tener el mismo punto de partida en cuanto al problema, pero el desarrollo son bien diferentes, porque la tesis en realidad es un proyecto de investigación. Nosotros nos vamos a generar una solución, simplemente vamos a investigar el problema, lo vamos a describir o vamos a hablar de cuáles son las causas del problema, pero no vamos a buscar una solución, nos vamos a generar un producto que genere una solución. En cambio acá, sí, pues eso es lo que importa, un producto que genere una solución. Ese producto, en tu caso, por ejemplo, va a ser el centro terapéutico con el modelo terapéutico que ustedes tengan. Esa va a ser la solución, pues, o sea, vamos mucho más allá de conocer nomás el problema, sino que vamos a ofrecer una solución. Entonces, si alguien tiene una idea de partir por una tesis, está bien como punto de partida, pero tienen que pensar en la solución más que en... Ahí es al revés, o sea, vamos a partir del problema, pero lo que importa es que lo solucionemos más adelante, ¿ya? Así que puede entrar el problema de la tesis, pero les va a servir para esta primera unidad nomás, po. Ya después la segunda unidad tenemos que desarrollar una solución. Chiquillos, son las 8, las 10:10, casi 10:08. La próxima semana vamos a dar espacio para que sigan mostrando sus trabajos, así como Williams y Héctor mostraron los trabajos de su grupo. También vamos a para poder ir retroalimentando. La próxima semana vamos a ver una herramienta que para mí es central en esto del problema, que es el árbol de problemas. Ya que si ustedes lo hacen, ya al tiro vamos a tener el problema jerarquizado y por lo tanto vamos a poder al tiro buscar una solución. ¿Ya? Así que ojalá se puedan conectar a la próxima clase igual, porque va a ser una clase muy valiosa y es la última clase antes de la entrega del trabajo. ¿Ya? Eso, chiquillos y chiquillas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, profesor. Buenas noches. Chao, Buenas compañeros. Que noches. estén bien. Gracias, profesor. Muy buena la clase. Ahí me quedo un poco dándome cuenta. Cualquier duda la traen para la próxima clase, no hay ningún problema. Ya, profesor. Gracias, Carolina. Gracias a todos. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches.